Como Daniel Quintero, después de años dedicándome al análisis de políticas públicas y estrategias antinarcóticos en América Latina, me he propuesto exponer una realidad que pocos se atreven a abordar con la profundidad que merece. Lo que acabo de descubrir durante mi investigación más reciente sobre las incautaciones de cocaína en Colombia no es solo una noticia más sobre drogas, es la evidencia de una transformación radical en las tácticas del narcotráfico que amenaza con cambiar para siempre el panorama de la guerra contra las drogas en la región. Hace apenas unos días, mientras revisaba los informes más recientes de la Armada Nacional de Colombia, me topé con una serie de operaciones que revelan una sofisticación tecnológica que jamás habíamos visto en el mundo del narcotráfico. Estamos hablando de narcosubmarinos no tripulados, equipados con antenas Starlink, caletas subterráneas que funcionan como verdaderos búnkeres logísticos, y una red de distribución que abarca desde las costas del Pacífico colombiano hasta los mercados europeos y asiáticos. Lo que más me inquieta es la manera en que estas organizaciones criminales están adoptando tecnologías de vanguardia, mientras las autoridades luchan por mantenerse al día. La pregunta que me persigue desde que comencé esta investigación es simple pero aterradora. ¿Estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico porque subestimamos la capacidad de innovación de estos grupos criminales? ¿Hasta qué punto la tecnología satelital y los sistemas autónomos están redefiniendo las reglas del juego? ¿Y qué significa esto para el futuro de la seguridad regional en América Latina? Hoy vamos a desentrañar estos misterios juntos, porque lo que está en juego trasciende las fronteras colombianas y nos afecta a todos. Para comprender la magnitud de lo que enfrentamos hoy, debemos retroceder y examinar cómo llegamos a este punto crítico. Colombia no se convirtió en el epicentro mundial del narcotráfico de la noche a la mañana. Durante décadas, este país ha sido el principal productor de cocaína a nivel global, pero las cifras actuales son simplemente escalofriantes. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó un 53% en 2023, alcanzando las 2.664 toneladas métricas. Este incremento marca el 10º año consecutivo de crecimiento en la producción, una tendencia que desafía todos los esfuerzos internacionales por contener esta crisis. Lo que me resulta particularmente alarmante es la distribución geográfica de este crecimiento. A diferencia de años anteriores donde el incremento se concentraba en departamentos específicos como Putumayo, en 2023 el cultivo de coca se expandió en 16 de los 19 departamentos productores. Los departamentos de Cauca y Nariño representan el 50% de esta expansión, precisamente las regiones donde se han registrado las incautaciones más significativas de este año. La expansión del cultivo de coca de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 hectáreas en 2023 no es solo una estadística, es la prueba de que los grupos armados ilegales han consolidado su control territorial mientras el Estado colombiano lucha por mantener su presencia en estas zonas. Pero aquí viene la parte más perturbadora de mi análisis. Las recientes operaciones navales han revelado una sofisticación operativa que supera todo lo que habíamos documentado anteriormente. El 24 de mayo de 2025, la Fuerza Naval del Pacífico ejecutó una operación que resultó en la incautación de más de 6 toneladas de cocaína, valoradas en $300 millones. Esta operación no fue una incautación común, fue la exposición de toda una red logística que combina transporte marítimo con almacenamiento subterráneo de manera coordinada. El narcosubmarino interceptado en aguas del Pacífico transportaba 3 toneladas de cocaína, pero lo verdaderamente revelador fue el descubrimiento simultáneo de 2 caletas subterráneas que contenían 270 kilogramos adicionales. Estas caletas no eran simples escondites improvisados, sino instalaciones cuidadosamente construidas y camufladas, enterradas bajo tierra y cubiertas con hojas de plátano para evitar la detección aérea. Los videos liberados por la Armada muestran a oficiales y perros antidroga localizando estos depósitos con precisión quirúrgica, lo que sugiere que la inteligencia detrás de esta operación fue el resultado de meses de investigación. Pero esto es solo la punta del iceberg. El 2 de julio de 2025, la Armada colombiana anunció el descubrimiento más perturbador hasta la fecha, el primer narcosubmarino no tripulado equipado con una antena Starlink, capturado en aguas del Caribe cerca de Santa Marta. Este hallazgo representa un salto cualitativo en las capacidades del narcotráfico que cambia fundamentalmente las reglas del juego. El submarino, con capacidad para transportar 1.5 toneladas de cocaína y un alcance de aproximadamente 800 millas, pertenece al Clan del Golfo, la organización de narcotráfico más grande de Colombia. Lo que hace único a este dispositivo no es solo su capacidad autónoma, sino su conectividad satelital.
La antena Starlink le permite operar bajo control remoto desde miles de kilómetros de distancia, mantener comunicación constante con sus operadores y navegar por rutas preprogramadas sin exponer tripulación alguna. Según el almirante Juan Ricardo Rosso, esto demuestra la migración de los traficantes hacia sistemas no tripulados más sofisticados que son difíciles de detectar por radar y permiten que las redes criminales operen con autonomía parcial. Esta evolución tecnológica no es accidental. Juana Cabezas, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, reveló que los poderosos cárteles mexicanos que operan en Colombia contrataron expertos en tecnología e ingenieros para desarrollar submarinos no tripulados desde 2017. La incorporación de tecnología Starlink representa la culminación de años de desarrollo e inversión en capacidades autónomas que están redefiniendo el narcotráfico marítimo a nivel global. Las implicaciones de estos desarrollos trascienden las fronteras colombianas y nos obligan a repensar completamente nuestras estrategias de seguridad regional. El uso de narcosubmarinos autónomos no solo elimina los riesgos para el personal de los cárteles, sino que complica enormemente la capacidad de las autoridades para identificar y procesar a los responsables detrás de estos envíos. Sin tripulación que interrogar o procesar, las redes de inteligencia pierden una de sus principales fuentes de información sobre las estructuras organizacionales del narcotráfico. La conectividad Starlink añade una dimensión completamente nueva a esta amenaza. Estos dispositivos pueden ser monitoreados y controlados en tiempo real desde cualquier parte del mundo, lo que significa que los operadores pueden ajustar rutas, evitar patrullajes navales y coordinar entregas con una precisión sin precedentes. La capacidad de transmitir video en tiempo real desde cámaras de navegación y monitoreo del motor permite un control operacional que rivaliza con las capacidades militares más avanzadas. Pero el impacto va más allá de lo operacional. La proliferación de esta tecnología está creando un efecto dominó en toda la industria del narcotráfico. Los grupos criminales que no adopten estas innovaciones quedarán en desventaja competitiva, lo que impulsa una carrera armamentística tecnológica que beneficia únicamente a las organizaciones con mayor capacidad financiera y acceso a expertos técnicos. Esto consolida el poder de megacárteles como el Clan del Golfo, mientras marginaliza a grupos más pequeños, intensificando la violencia territorial y la competencia por rutas de tráfico. La respuesta de las autoridades, aunque valiente y decidida, muestra las limitaciones de nuestros enfoques tradicionales. La Marina colombiana interceptó 20 semisubmergibles en 2023, resultando en la incautación de 30 toneladas de cocaína y más de 5 toneladas de marihuana. En los primeros 6 meses de 2025 ya se han detectado 10 semisubmergibles, muchos modificados para reducir sus firmas de radar u operar parcialmente de forma autónoma. Sin embargo, los expertos estiman que solo el 5% de los narcosubmarinos son interceptados, lo que significa que cientos podrían estar pasando desapercibidos cada año. Esta realidad nos enfrenta a una verdad incómoda. Mientras celebramos cada incautación como una victoria, la evidencia sugiere que por cada submarino interceptado, decenas más completan exitosamente sus misiones. La voluntad demostrada de los grupos criminales para cargar toneladas de cocaína en estos dispositivos es menos una señal de desesperación que una confirmación de que el método sigue siendo altamente exitoso a pesar de las interdicciones. El caso del submarino fantasma descubierto en 2023, con 2 tripulantes muertos por inhalación de gases del motor diésel, ilustra los riesgos mortales que estas organizaciones están dispuestas a asumir. Los propios operadores de narcosubmarinos se refieren a estos dispositivos como ataúdes, pero la transición hacia sistemas autónomos elimina este riesgo humano mientras mantiene las capacidades operacionales. La cooperación internacional, aunque intensificada, muestra limitaciones estructurales preocupantes. La estrategia multinacional Orión, liderada por Colombia, reportó la incautación de 2.326 toneladas de narcóticos en la primera mitad de 2025, incluyendo heroína, cocaína, marihuana, metanfetaminas y hachís, con apoyo de 62 países. Estas cifras impresionantes, sin embargo, deben ser contextualizadas dentro de una producción total que supera las 2.600 toneladas métricas anuales solo en Colombia. Los narcosubmarinos han demostrado su capacidad para rutas transcontinentales que desafían toda lógica operacional tradicional. En noviembre de 2024, 5 toneladas de 1900 y cocaína colombiana fueron interceptadas en un semisubmergible en ruta hacia Australia, una distancia que habríamos considerado imposible para estos dispositivos hace apenas una década.
Esta expansión geográfica refleja no solo mejoras tecnológicas, sino también la sofisticación logística de organizaciones capaces de coordinar operaciones a escala global. La dimensión legal de esta evolución también merece atención especial. La legislación colombiana castiga el uso, construcción, comercialización, posesión y transporte de semisubmergibles con penas de hasta 14 años de prisión. Sin embargo, la proliferación de dispositivos autónomos crea lagunas legales complejas sobre responsabilidad penal cuando no hay tripulación que procesar. Los cambios en las leyes estadounidenses y colombianas han tipificado como delito ser encontrado a bordo de embarcaciones sin bandera, independientemente de si las autoridades incautan drogas o recuperan la nave. Pero estos marcos legales no se anticiparon la realidad de dispositivos completamente autónomos. El análisis de las rutas globales revela patrones que confirman mis peores temores sobre la expansión de esta amenaza. Los narcosubmarinos han sido interceptados no solo en aguas colombianas, sino en ubicaciones tan distantes como las Islas Azores en el Atlántico, las costas de Sierra Leona en África y las proximidades de Acapulco en México. Un narcosubmarino se partió en dos mientras era remolcado por un barco pesquero hacia un puerto en el noroeste de España, mientras que otro fue interceptado por la Guardia Costera estadounidense con más de 54 millones de dólares en cocaína. Esta distribución geográfica no es accidental, sino el resultado de una estrategia deliberada para diversificar rutas y mercados. Los cárteles han identificado que la demanda europea y asiática ofrece márgenes de ganancia superiores a los mercados tradicionales norteamericanos, lo que justifica la inversión en capacidades transoceánicas. El descubrimiento de un semisubmergible en Guyana, utilizado para tráfico de drogas a través de las selvas del país, demuestra cómo estas organizaciones adaptan sus tecnologías a diferentes entornos geográficos. La respuesta de las autoridades, aunque intensificada, muestra limitaciones preocupantes en términos de anticipación tecnológica. El abordar narcosubmarinos en alta mar sigue siendo notoriamente peligroso, y la mayoría de los dispositivos están construidos con tapones que permiten hundirlos rápidamente cuando alcanzan su destino, destruyendo evidencia crucial del viaje. Los traficantes también ocasionalmente hunden sus submarinos durante intentos de interdicción, como ocurrió en febrero de 2025 cuando un oficial de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago se ahogó mientras inspeccionaba un narcosubmarino, después de que los traficantes removieran el tapón tras ser detenido. Sin embargo, no todo es negativo en este panorama complejo. El éxito de operaciones como la ejecutada en 1900 Nariño demuestra que la inteligencia coordinada y las operaciones multisectoriales pueden lograr resultados significativos. El uso de perros antidroga especializados para localizar caletas subterráneas ha probado ser efectivo, y la cooperación entre diferentes ramas de las Fuerzas Armadas colombianas está generando sinergias operacionales importantes. La cooperación internacional también muestra aspectos prometedores. El aumento de las incautaciones en países como Perú, que registró su mayor decomiso histórico con 9.4 toneladas de cocaína ocultas en un envío de maracuyá, resulta de una mayor colaboración entre autoridades peruanas y europeas, particularmente con la Guardia Civil Española. Esta asistencia técnica y planificación conjunta para detectar drogas en puertos peruanos está previniendo que envíos abandonen territorio del país productor en ruta hacia consumidores en Europa, Asia y Estados Unidos. Ecuador registró un decomiso récord de 22 toneladas de cocaína en enero de 2024. El mayor del año en América Latina y el Caribe. Durante todo el año, las autoridades ecuatorianas incautaron 252 toneladas de cocaína, un incremento de casi 57 toneladas comparado con 2023. Guatemala experimentó un aumento del 264% en incautaciones de cocaína, de 5 toneladas en 2023 a 18.2 toneladas en 2024, sugiriendo que la ruta de cocaína vía Centroamérica podría haber estado más activa después de un año que registró disminuciones generalizadas en las incautaciones de cocaína en la región. Mi análisis de estos patrones revela una realidad paradójica. Mientras las incautaciones alcanzan récords históricos, la producción y distribución de cocaína continúa expandiéndose. Esta aparente contradicción sugiere que el aumento en las incautaciones refleja más bien un incremento proporcional en el volumen total del tráfico que una mejora real en las tasas de interdicción. En términos económicos, las organizaciones criminales han diversificado sus portafolios de riesgo de tal manera que las
Pérdidas por incautaciones se han convertido en un costo operacional asumible dentro de sus márgenes de ganancia. La evolución hacia sistemas autónomos representa un cambio de paradigma que trasciende las consideraciones tácticas tradicionales. Estos dispositivos eliminan uno de los principales vectores de inteligencia de las autoridades, el interrogatorio de tripulaciones capturadas. Sin operadores humanos que proporcionen información sobre rutas, contactos y estructuras organizacionales, las redes de inteligencia pierden capacidades críticas para desmantelar las organizaciones más amplias detrás de estos envíos. La incorporación de tecnología Starlink añade dimensiones geopolíticas complejas a esta problemática. La dependencia de estos grupos criminales en infraestructura satelital comercial crea vulnerabilidades potenciales, pero también plantea preguntas sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en prevenir el uso indebido de sus servicios. La capacidad de SpaceX para monitorear o limitar el acceso de dispositivos específicos podría convertirse en un frente importante en la guerra contra el narcotráfico, pero también genera preocupaciones sobre privacidad y vigilancia. El impacto en las comunidades locales merece atención especial en este análisis. Las regiones donde operan estas redes enfrentan una militarización creciente que afecta la vida cotidiana de poblaciones civiles. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control de rutas de tráfico han intensificado la violencia contra líderes sociales, deteriorado las condiciones de seguridad y ejercido presión adicional sobre comunidades indígenas y afrocolombianas. Los cultivos de coca en Colombia no solo alimentan las redes de narcotráfico, sino que también proporcionan sustento económico para familias en regiones donde el Estado tiene presencia limitada y las oportunidades económicas legales son escasas. La erradicación forzada sin alternativas de desarrollo sostenible ha demostrado ser contraproducente, mientras que los programas de sustitución voluntaria enfrentan desafíos de financiamiento y seguridad que limitan su efectividad. La respuesta que necesitamos debe ser tan innovadora como las amenazas que enfrentamos. No podemos seguir combatiendo tecnología del siglo XXI con estrategias del siglo XX. La interdicción marina tradicional, aunque importante, debe complementarse con capacidades de guerra electrónica capaces de disrumpir comunicaciones satelitales, sistemas de detección submarina más sofisticados y marcos legales internacionales que aborden las realidades de dispositivos autónomos. La cooperación regional debe evolucionar hacia una integración operacional real que permita respuestas coordinadas en tiempo real. Los sistemas de alerta temprana, el intercambio de inteligencia instantáneo y las operaciones conjuntas deben convertirse en la norma, no en la excepción. La experiencia de países como Perú y Ecuador en aumentar sus capacidades de interdicción a través de cooperación técnica internacional ofrece modelos replicables para otras naciones de la región. Sin embargo, la dimensión más crítica de cualquier estrategia efectiva debe abordar las causas estructurales que permiten la persistencia de estas redes. Mientras exista demanda insaciable en mercados consumidores y condiciones socioeconómicas que hagan atractiva la participación en economías ilegales, las organizaciones criminales continuarán innovando y adaptándose a cualquier medida de interdicción que implementemos. La evaluación honesta de nuestras limitaciones actuales es el primer paso hacia soluciones efectivas. Los datos que he analizado muestran claramente que estamos perdiendo terreno en varios frentes críticos. La producción de cocaína continúa creciendo. Las rutas se diversifican hacia mercados más lucrativos y las capacidades tecnológicas de los grupos criminales avanzan más rápido que nuestras respuestas institucionales. La colaboración con empresas tecnológicas se vuelve crucial en este nuevo paradigma. La industria de telecomunicaciones satelitales, los fabricantes de sistemas de navegación autónoma y los desarrolladores de tecnologías de comunicación deben ser socios activos en el desarrollo de contramedidas efectivas. La autorregulación voluntaria no será suficiente. Necesitamos marcos regulatorios que exijan responsabilidad corporativa sin sofocar la innovación legítima. El componente de inteligencia artificial y aprendizaje automático representa tanto una amenaza como una oportunidad. Los grupos criminales están comenzando a incorporar algoritmos de optimización de rutas, sistemas de detección de amenazas y análisis predictivo en sus operaciones. Las autoridades deben desarrollar capacidades equivalentes o superiores en estos mismos campos para mantener ventajas operacionales. La dimensión financiera de estas organizaciones también requiere atención renovada. Las inversiones necesarias para desarrollar y operar narcos submarinos
autónomos con conectividad satelital, sugieren niveles de capitalización que superan a muchas empresas legítimas. La capacidad de absorber pérdidas multimillonarias por incautaciones mientras mantienen operaciones en expansión indica flujos de efectivo que deberían ser más fáciles de rastrear a través de sistemas financieros formales. Después de meses analizando estos desarrollos, mi conclusión es tanto sobria como urgente. Estamos en un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico que determinará la dinámica de las próximas décadas. Las organizaciones criminales han logrado un salto cualitativo en sus capacidades que requiere una respuesta igualmente transformadora de parte de las autoridades. No es suficiente hacer más de lo mismo con mayor intensidad. Necesitamos repensar fundamentalmente nuestros enfoques, marcos legales y estructuras de cooperación internacional. La sofisticación tecnológica que hemos documentado en Colombia es solo el comienzo. Los narcos submarinos, autónomos con conectividad Starlink, representan la primera generación de lo que inevitablemente evolucionará hacia sistemas aún más avanzados. Las caletas subterráneas que hemos descubierto son parte de redes logísticas que probablemente incluyen instalaciones de almacenamiento, centros de comando y laboratorios de procesamiento que aún no hemos identificado. La ventana de oportunidad para responder efectivamente a estas amenazas se está cerrando rápidamente. Cada mes que pasa sin una respuesta coordinada y tecnológicamente sofisticada permite que estas organizaciones consoliden sus ventajas operacionales y expandan sus capacidades. La próxima generación de narcosubmarinos podría incluir capacidades de inmersión real, sistemas de propulsión más eficientes y autonomía extendida que los haga virtualmente indetectables con las tecnologías actuales. Sin embargo, mantengo la convicción de que no todo está perdido. Las operaciones exitosas en Nariño, el descubrimiento del submarino autónomo, en el Caribe y los aumentos en incautaciones internacionales demuestran que cuando aplicamos inteligencia, tecnología y cooperación internacional de manera coordinada, podemos lograr resultados significativos. El desafío es escalar estos éxitos y sistematizarlos en una respuesta estratégica coherente. La pregunta que dejo a consideración de quienes toman decisiones en nuestros países es simple pero fundamental. ¿Estamos dispuestos a hacer las inversiones necesarias en tecnología, inteligencia y cooperación internacional para enfrentar esta amenaza emergente? ¿O continuaremos respondiendo a amenazas del siglo XXI, con herramientas del siglo XX mientras las organizaciones criminales consolidan ventajas tecnológicas que podrían volverse irreversibles? El tiempo para medidas a medias ya pasó. Colombia ha demostrado su compromiso inquebrantable en esta lucha, pero ningún país puede enfrentar solo organizaciones que operan a escala global con tecnologías de vanguardia. La respuesta debe ser tan sofisticada, coordinada e innovadora como las amenazas que enfrentamos. El futuro de la seguridad regional y la estabilidad social en América Latina depende de las decisiones que tomemos en los próximos meses. Mi compromiso como investigador y analista es continuar monitoreando estos desarrollos, exponiendo las realidades que otros prefieren ignorar y generando las propuestas de política pública que nuestros países necesitan para enfrentar efectivamente estas amenazas. La batalla contra el narcotráfico ha entrado en una nueva era, y nuestra respuesta debe estar a la altura del desafío que representa. La pregunta no es si podemos ganar esta guerra, sino si tenemos la voluntad política y la visión estratégica para librarla con las herramientas que la realidad actual exige.